¿Qué comía un guerrero azteca antes de la batalla? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Imagina por un momento que estás en la Gran Tenochtitlán, el corazón del Imperio Mexica, donde los templos se elevan hacia el cielo y los tambores de guerra resuenan en el aire húmedo de la madrugada. Las calles, adornadas con mercados repletos de maíz, frijol, chiles y cacao, se encuentran agitadas porque algo grande está por suceder. En medio de esta atmósfera vibrante, los guerreros Águila y Jaguar, la élite del ejército azteca, se preparan para salir a combatir. Pero antes de blandir la macuahuitl, esa letal espada de obsidiana capaz de decapitar a un hombre de un solo golpe, había un ritual silencioso pero fundamental: la comida, porque la guerra no se ganaba únicamente con la fuerza de los brazos o la ferocidad de los gritos. Se ganaba también con la energía que provenía de lo que cada guerrero consumía antes de enfrentarse a la muerte. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué comía realmente un guerrero azteca antes de la batalla? La respuesta nos revela un mundo de alimentos que, aunque simples en apariencia, estaban cargados de simbolismo, poder y estrategia. No se trataba solamente de llenar el estómago, se trataba de honrar a los dioses, fortalecer el cuerpo y preparar la mente para la gloria o para el sacrificio. La dieta de un guerrero azteca era radicalmente distinta de la que imaginaríamos hoy para un soldado moderno. No existían vacas, cerdos ni caballos en América antes de la llegada de los europeos. Tampoco había trigo, arroz ni azúcar refinada. Todo lo que nutría al ejército mexica provenía de lo que la tierra mesoamericana ofrecía y de lo que su cultura había transformado en verdaderas armas de energía. El maíz, por ejemplo, no era solo un alimento, era el pilar de la vida. Según sus mitos, los hombres fueron creados a partir de la masa del maíz. Así que, antes de la batalla, consumirlo no era un acto casual, era un recordatorio de su propia esencia, de que estaban hechos del mismo material que llevaban en sus tamales o tortillas. En la víspera de un combate, los guerreros no comían de manera abundante, como quien se prepara para resistir largos días sin alimento. En realidad, la preparación era medida, precisa, casi ritual. Los tamales eran comunes, pero no cualquier tamal. Había algunos rellenos de frijoles, otros bañados con salsas picantes hechas con chile, un fruto que no solo despertaba el cuerpo, sino que también servía como metáfora de la agresividad y el ardor que debían mostrar en el campo de batalla. El chile ardía en la boca como el fuego ardía en su corazón. Además, los guerreros consumían atoles espesos de maíz mezclados con hierbas o cacao, una bebida energética que los dotaba de fuerza. El cacao no era tomado como el chocolate dulce que conocemos hoy, no, era una bebida amarga, espumosa, mezclada con agua, chiles y, en ocasiones, miel. Esta mezcla tenía un efecto revitalizante que se parecía más a un estimulante que a un simple refresco. Beber cacao antes de la batalla era, en cierto modo, beber la fuerza de la tierra, la esencia del poder reservado para los nobles y los guerreros. El frijol, otro de los pilares de la dieta, aportaba resistencia y saciedad. En combinación con el maíz, formaba una proteína completa, esencial para soportar la fatiga de largas caminatas, el peso de las armaduras de algodón acolchado y el desgaste físico del combate. Pero más allá del aspecto nutricional, los frijoles también tenían un simbolismo agrícola y cósmico, representaban la dualidad de la vida y la muerte, la semilla que muere bajo tierra para renacer como planta. No podemos olvidar al amaranto, un grano diminuto pero poderoso, considerado sagrado por los aztecas. Con él elaboraban dulces rituales mezclados con miel y sangre, que simbolizaban la unión entre los dioses y los hombres. Comer amaranto antes de la batalla no era solo obtener energía, era una forma de llevar consigo la bendición divina. A medida que el sol comenzaba a asomar por encima de los templos, los guerreros terminaban este breve banquete ritual. No se trataba de comer hasta la saciedad, sino de ingerir lo necesario para estar en sintonía con los dioses y mantener el cuerpo ágil.
porque la guerra no era solo una empresa humana, era un acto cósmico. Cada guerrero sabía que, al entrar en el campo de batalla, podía morir, pero su muerte no sería en vano, sino que alimentaría al sol con su sacrificio. Así, cuando escuchamos la pregunta de qué comía un guerrero azteca antes de la batalla, la respuesta va más allá de los simples ingredientes. Ellos comían maíz para recordar de qué estaban hechos, frijoles para resistir, chile para encender su espíritu, cacao para despertar su mente y amaranto para tocar lo divino. Cada bocado era una preparación no solo física, sino espiritual, para enfrentarse al destino, porque en el mundo mexica, la batalla no se libraba únicamente con armas, sino con el alma, y el alma también se alimenta. Para comprender mejor la alimentación de un guerrero azteca antes de la batalla, primero debemos adentrarnos en la visión del mundo que los mexicas tenían sobre la guerra. Para ellos, combatir no era solamente una necesidad política o territorial, sino una extensión de lo sagrado. La guerra era un escenario donde se recreaba la lucha cósmica entre los dioses y las fuerzas del caos. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada alimento ingerido en la víspera del combate estaba cargado de un profundo simbolismo. Los guerreros águila y jaguar, considerados la élite del ejército mexica, no se alimentaban igual que los campesinos comunes, aunque todos dependían de los mismos recursos agrícolas, maíz, frijoles, calabaza y chiles. La manera en que la nobleza guerrera accedía a estos alimentos y los combinaba estaba rodeada de rituales. No era raro que antes de partir a la batalla se les ofrecieran banquetes especiales, preparados con ingredientes reservados a los más valientes. Estos alimentos no eran un lujo, sino una especie de bendición. Comerlos significaba ser elegido para luchar en nombre de los dioses. El maíz, piedra angular de la dieta azteca, tenía múltiples presentaciones. Se comía en forma de tortillas, tamales o atoles. Pero, para los guerreros, el maíz estaba cargado de un peso extra. Era el recordatorio de que los hombres habían sido creados de la masa del maíz por Quetzalcóatl. Por tanto, al ingerirlo antes del combate, el guerrero reafirmaba que su cuerpo era prolongación de la misma sustancia con la que habían nacido los primeros hombres. El simple acto de comer una tortilla en la víspera del combate se convertía, entonces, en un recordatorio de su identidad y su propósito. El chile, en sus múltiples variedades, también jugaba un papel fundamental. A diferencia de lo que podríamos imaginar, los aztecas no temían al picante extremo. Por el contrario, lo consideraban un estímulo que despertaba la energía vital, que les hacía sentir vivos y poderosos. Consumir salsas picantes antes de una batalla era como encender un fuego en el interior del guerrero. El ardor en la lengua y la garganta se traducía en el ardor del espíritu dispuesto a entregar su vida en el campo de batalla. El cacao, quizás, el alimento más emblemático, era reservado en su versión más pura a los nobles y a los guerreros destacados. Esta bebida amarga, muchas veces mezclada con chile, flores, vainilla o achiote, tenía un doble efecto, físico y espiritual. Físico, porque estimulaba y energizaba el cuerpo, dándole resistencia y agudeza mental. Espiritual, porque beber cacao era, en cierto sentido, acercarse a los dioses, pues era considerado un regalo divino. No en vano, el cacao servía también como moneda de intercambio y como símbolo de prestigio. Tomar cacao antes de la batalla significaba, en cierta forma, portar en el cuerpo un sello de nobleza y poder divino. Los guerreros también podían consumir pinole, una mezcla de maíz tostado y molido, endulzado a veces con miel o combinado con agua. Esta preparación era especialmente práctica, porque permitía a los combatientes llevarla consigo en el campo de batalla y consumirla fácilmente en cualquier momento. El pinole no solo era nutritivo, también era un recordatorio del ingenio mexica para transformar lo cotidiano en herramienta de supervivencia. Pero quizá lo más sorprendente era la inclusión del amaranto, ese grano pequeño y poderoso. El amaranto tenía un carácter profundamente ritual. Con él se elaboraban figuras de dioses que eran ofrecidas en ceremonias religiosas, y luego,
después de ser bendecidas, se repartían entre los guerreros para que las comieran. Imagínalo, ingerir un alimento que había sido moldeado en la forma de un dios y luego participar en la guerra, llevando literalmente dentro de ti una parte de lo divino. Este acto reforzaba la convicción de que la victoria o la muerte eran parte de un mismo destino glorioso. Además de estos alimentos principales, había otros que complementaban la dieta. La calabaza, en forma de semillas tostadas, aportaba energía. Los insectos, como chapulines o larvas de maguey, también eran consumidos, aportando proteínas de alto valor. Aunque para nosotros pueda sonar extraño, en el mundo mexica era una fuente esencial de nutrientes. Los pescados y aves de los lagos cercanos a Tenochtitlán también podían formar parte del banquete previo, aunque su consumo estaba más restringido. A las élites, no podemos olvidar la miel, que servía como endulzante natural. Su presencia en bebidas y preparaciones reforzaba la energía y aportaba un toque especial. La miel no era un simple gusto, era también un símbolo de vida y dulzura otorgada por los dioses. La preparación de un guerrero no terminaba en el entrenamiento físico o en las ceremonias religiosas, su dieta era parte de ese mismo ritual de preparación. Cada alimento estaba cargado de fuerza, no solo por lo que aportaba al cuerpo, sino por lo que significaba en la cosmovisión azteca. Así, cuando un guerrero daba el primer paso hacia la batalla, no lo hacía vacío, llevaba consigo el fuego del chile, la fuerza del maíz, la divinidad del amaranto, la nobleza del cacao y la resistencia del frijol. Era, en esencia, un hombre, hecho de tierra y de dioses, listo para entregar su vida en el campo de batalla. La alimentación previa a la batalla no era solo un asunto de nutrición, sino también de ritualidad y estrategia psicológica. Los aztecas sabían que la mente de un guerrero debía estar tan afilada como la obsidiana de Sumacuahuitl. Por eso, lo que comían no solo buscaba fortalecer el cuerpo, sino también centrar el espíritu y mantenerlo en armonía con los dioses. No debemos olvidar que, para los mexicas, la guerra era un acto sagrado, y los guerreros eran vistos como ofrendas vivientes. Cada bocado podía considerarse un recordatorio de ese destino glorioso. Antes del amanecer, en los templos de Tenochtitlán, los sacerdotes organizaban ceremonias en honor a Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra. Los guerreros participaban en estos rituales, que podían incluir rezos, cantos y, en ocasiones, ayunos parciales. El ayuno no significaba debilidad, sino purificación, un acto de disciplina que preparaba al cuerpo y al alma para recibir los alimentos que les darían fuerza antes del combate. Así, no todo consistía en comer, sino también en abstenerse en el momento indicado. La privación temporal del alimento hacía que, cuando finalmente llegara la comida ritual, ésta tuviera un efecto más poderoso, casi trascendental. En estas ceremonias se repartían tamales sencillos de maíz, muchas veces sin relleno o con ingredientes humildes como frijoles o hierbas. La simplicidad no era casual, era un recordatorio de que, ante los dioses, el guerrero debía mostrarse humilde, sin lujos ni excesos. El verdadero lujo vendría en forma de honor ganado en el campo de batalla. Sin embargo, en momentos decisivos, se podían añadir alimentos más simbólicos, como tamales bañados en salsas rojas, cuyo color evocaba la sangre que pronto correría en el campo de batalla. Comerlos era casi como ensayar el destino inevitable, el derramamiento de sangre como parte del orden cósmico. En paralelo, algunos guerreros recibían bebidas especiales de cacao, mezcladas con especias y flores. Estas bebidas, además de energéticas, tenían un efecto ritual de conexión con lo divino. El cacao, al ser batido hasta formar espuma, adquiría un aspecto casi sobrenatural, como si el guerrero bebiera la esencia de las nubes o la energía del cielo. Este detalle no es menor. Los mexicas creían que las espumas eran símbolos de lo sagrado, de aquello que está en constante movimiento, como la vida y la muerte. El amaranto, preparado en forma de panes pequeños o figuras, era consumido de manera ceremonial. En algunas festividades guerreras, los sacerdotes moldeaban imágenes de Huitzilopochtli con amaranto y miel.
Después de ser bendecidas, esas figuras eran rotas en pedazos y distribuidas entre los guerreros. Comerlas era mucho más que nutrirse, era incorporar al dios en su interior. Así, cuando un guerrero se lanzaba al campo de batalla, no lo hacía solo, llevaba dentro de sí la fuerza misma de su deidad protectora. Los insectos y pequeños animales también tenían su lugar en esta dieta de guerra. Los chapulines tostados, por ejemplo, eran altamente nutritivos y fáciles de transportar. Lo mismo ocurría con las larvas de maguey y los huevos de hormiga, considerados manjares energéticos. Para un guerrero, consumirlos antes de la batalla era como llevar consigo un arsenal invisible de energía concentrada. No era un simple recurso de supervivencia. En la mente mexica, estos alimentos conectaban al hombre con la tierra y con la naturaleza, reforzando la idea de que la lucha no era solo entre ejércitos, sino parte de un ciclo cósmico donde todos los elementos de la creación participaban. Otro elemento fundamental eran las semillas de calabaza tostadas, conocidas como pepitas. Estas aportaban grasas y energía duradera, algo esencial en combates que podían prolongarse durante horas o días. Las pepitas no eran vistas únicamente como un alimento nutritivo, sino también como un regalo de la diosa Chicomecoatl, deidad del maíz y de la fertilidad. Al comerlas, los guerreros se sentían protegidos bajo el amparo de una fuerza femenina que equilibraba la violencia de la guerra con la promesa de vida y abundancia. La miel, recolectada por los mexicas en grandes cantidades, tenía un rol muy especial. Mezclada con agua y fermentada, producía el pulque, una bebida alcohólica ritual. Sin embargo, el pulque no era consumido por los guerreros antes de la batalla, ya que estaba reservado para ceremonias específicas y no se consideraba adecuado para el combate, pues podía nublar los sentidos. Lo que sí consumían era la miel pura, muchas veces mezclada con atoles o bebidas de cacao, como un endulzante natural y fuente inmediata de energía. En resumen, la preparación alimenticia de un guerrero azteca antes de la batalla era una combinación de nutrición práctica y ritualidad profunda. No era cuestión de comer por comer, sino de participar en un acto que reforzaba su identidad como guerrero sagrado. La dieta lo convertía, en cierto modo, en un puente entre lo humano y lo divino. Cada grano de maíz, cada sorbo de cacao, cada semilla de amaranto lo preparaba no solo para enfrentar a un enemigo de carne y hueso, sino para cumplir su destino en el gran teatro cósmico donde los hombres eran piezas al servicio de los dioses. Así, cuando el sol aparecía en el horizonte y los tambores comenzaban a sonar, el guerrero azteca ya estaba listo. No solo había alimentado su cuerpo, sino también su espíritu, y con cada bocado, había recordado que su lucha no era individual, sino parte de una batalla eterna donde el universo entero estaba en juego. El guerrero azteca no se alimentaba únicamente pensando en el combate inmediato, sino también en la resistencia prolongada. Las campañas bélicas podían durar semanas, con largas caminatas a través de montañas, selvas o llanuras, y era necesario que el cuerpo se mantuviera fuerte y ligero. Por eso, además de los rituales alimenticios antes de salir, existía toda una logística para asegurar que los guerreros tuvieran acceso a comida durante el trayecto y el enfrentamiento. La dieta previa a la batalla, entonces, no se limitaba a la última comida en Tenochtitlán, sino que formaba parte de una estrategia organizada para mantener a los hombres en pie y listos para pelear. Los mexicas, maestros de la organización, sabían que la guerra no se ganaba solo con valentía. La alimentación era un factor clave en la disciplina militar. En este sentido, los guerreros recibían raciones de alimentos que podían cargar fácilmente, entre ellas pinole, tortillas secas, tamales envueltos en hojas y semillas tostadas. Estos alimentos, al no descomponerse con facilidad, garantizaban energía en cualquier momento. Así, el guerrero azteca podía marchar durante días enteros con provisiones ligeras pero nutritivas. El pinole, especialmente, se convirtió en uno de los grandes aliados del guerrero. Era una harina de maíz tostado que, mezclada con agua,
producía una bebida espesa y altamente energética. Su practicidad lo hacía indispensable. Bastaba con un pequeño saco de pinole para resistir largas jornadas. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos al descubrir cómo los guerreros mexicas podían caminar kilómetros enteros alimentándose únicamente de esta mezcla. Era, en muchos sentidos, el equivalente prehispánico a una ración militar. Junto al pinole, las tortillas eran esenciales. Podían consumirse frescas, pero también se preparaban en versiones deshidratadas para que duraran más tiempo. Estas tortillas secas se convertían en una especie de pan de guerra, que podía comerse solo o combinado con frijoles, chiles secos o semillas. Para los aztecas, el simple acto de masticar una tortilla en medio de la campaña no era trivial. Recordaba que el maíz era su origen y que cada bocado era una conexión con la tierra que defendían. Otro elemento clave eran los tamales. Preparados de forma sencilla, envueltos en hojas de maíz, podían transportarse fácilmente y conservarse por varios días. En ocasiones, estos tamales se rellenaban con frijoles o hierbas, aunque lo más común era que fueran simples, pues la prioridad era la practicidad. Lo importante no era el lujo, sino la energía que proporcionaban. Así, cada guerrero cargaba con su propio arsenal de alimentos, como si llevara consigo pequeñas armas invisibles contra el hambre y el cansancio. Los frijoles, secos o cocidos, también acompañaban a los ejércitos. Aunque no siempre se consumían durante las marchas, eran parte fundamental de los campamentos militares, donde podían prepararse guisos sencillos. Junto a ellos, los chiles secos aportaban sabor y energía. El picante, además de estimular el cuerpo, tenía un efecto psicológico, despertaba el ánimo del guerrero, recordándole que debía luchar con la misma intensidad que el ardor que sentía en su lengua. Pero, quizás lo más fascinante era la relación entre los guerreros y los alimentos considerados de prestigio. El cacao, por ejemplo, no era algo que se bebiera en abundancia durante las campañas, ya que se reservaba para los momentos previos al combate o para los guerreros destacados. Sin embargo, cuando había oportunidad, una bebida de cacao podía marcar la diferencia. No era solo energía, era un recordatorio de estatus, un privilegio que reforzaba el valor y la confianza. En los campamentos también se podían encontrar insectos y semillas que los propios guerreros recolectaban durante el camino. Los chapulines, fáciles de atrapar y de tostar, eran un recurso rápido y nutritivo. Las semillas de calabaza, por su parte, podían guardarse por largos periodos y consumirse sin necesidad de preparación. Este ingenio en el uso de los recursos naturales muestra que la dieta del guerrero azteca no era rígida, sino adaptable, capaz de responder a las exigencias de la guerra, en cualquier terreno. No obstante, más allá de la logística, la alimentación seguía estando cargada de simbolismo. Los guerreros no comían únicamente para mantenerse en pie, comían para recordar que cada batalla era una ofrenda al sol. Los cronistas narran que, en ciertas ocasiones, antes de entrar en combate, los guerreros compartían un pequeño banquete, simbólico, donde consumían juntos maíz, cacao o amaranto, como si sellaran un pacto colectivo con los dioses. Ese acto convertía la comida en un vínculo entre compañeros de armas, reforzando la idea de que no luchaban solos, sino como parte de un ejército sagrado. En este sentido, cada alimento servía a un propósito específico. El maíz les daba identidad, los frijoles resistencia, el chile ardor, el cacao energía espiritual y el amaranto la bendición divina. Incluso en medio de la crudeza de la guerra, la comida era vista como un puente entre lo humano y lo cósmico. Así, cuando un guerrero azteca se lanzaba al campo de batalla, no solo llevaba consigo armas y armadura, llevaba también el recuerdo del maíz que lo había formado, del cacao que lo había bendecido y del chile que le había encendido el espíritu. Su fuerza no provenía únicamente de su entrenamiento, sino de la tierra que lo alimentaba y de los dioses que lo acompañaban en cada bocado. La fuerza de un guerrero azteca no podía entenderse sin considerar la dimensión espiritual de la comida. Para los mexicas,
los alimentos no eran simples recursos materiales, eran, en sí mismos, regalos divinos que mantenían vivo el equilibrio del universo, así como el sol necesitaba sacrificios humanos para seguir su curso en el cielo. El guerrero necesitaba alimentarse con las bendiciones de la tierra y los dioses para poder cumplir con su destino. Por eso, la dieta previa a la batalla estaba rodeada de simbolismos que iban mucho más allá de la nutrición física. Los cronistas españoles quedaron asombrados al descubrir hasta qué punto los mexicas vinculaban la comida con lo sagrado. El maíz, por ejemplo, no solo era el alimento principal, sino que estaba tan profundamente entrelazado con la identidad del pueblo que los mitos de creación aseguraban que los hombres habían sido hechos de masa de maíz. Comer maíz, entonces, era reafirmar la propia existencia. Para un guerrero, llevar una tortilla o un tamal en la boca antes de la batalla era recordarse a sí mismo: yo soy maíz, y por eso soy eterno. El chile, con su ardor abrasador, no era solo un condimento, era fuego líquido. Al consumirlo, el guerrero incorporaba dentro de sí el calor del sol, la energía incandescente que lo impulsaba a luchar con furia. En la cosmovisión mexica, el sol debía ser alimentado con sangre, y el ardor del chile era un anticipo de ese sacrificio inevitable. Cada bocado picante era como una chispa divina en el corazón del combatiente. El cacao, como hemos visto, era reservado a los nobles y guerreros de mayor rango, pero beberlo antes de la batalla no era únicamente un privilegio, era una comunión con los dioses. Los aztecas creían que el cacao provenía directamente del paraíso, del mítico Tamoanchan, el lugar de origen de los hombres y de los dioses. Por eso, cuando un guerrero bebía cacao espumoso mezclado con especias, no solo obtenía energía, estaba bebiendo un fragmento del paraíso mismo, una esencia que lo conectaba con lo divino. El amaranto, quizá uno de los alimentos más cargados de simbolismo, era considerado tan sagrado que los sacerdotes lo moldeaban en figuras de dioses durante las ceremonias religiosas. Esas figuras, después de ser bendecidas, eran rotas y distribuidas entre los guerreros, quienes las comían como parte de un ritual. De esa manera, cada guerrero llevaba dentro de sí un trozo de la divinidad, un poder que lo hacía invencible. En el campo de batalla, comer amaranto antes de combatir era, literalmente, incorporar la presencia del dios al cuerpo. Incluso alimentos aparentemente simples, como las semillas de calabaza o los insectos tostados, adquirían significados rituales. Las semillas estaban asociadas con la fertilidad y la abundancia, mientras que los insectos, al provenir de la tierra misma, recordaban al guerrero que su fuerza provenía del contacto directo con la naturaleza. No eran detalles menores. Cada elemento de la dieta estaba pensado para mantener al combatiente conectado con el cosmos. Los rituales de preparación no terminaban en la comida. Los sacerdotes ofrecían plegarias, cantos y en ocasiones esparcían sangre humana o animal sobre los alimentos como forma de consagrarlos. La sangre, considerada la esencia vital, unía la comida terrenal con el poder divino. Así, un simple tamal o un atole espeso se convertían en un alimento sagrado, bendecido por los dioses y cargado de fuerza espiritual. La miel también jugaba un papel simbólico, aunque se utilizaba principalmente como endulzante. En algunos rituales se le atribuía la capacidad de otorgar dulzura al espíritu, de equilibrar la ferocidad de la guerra con la serenidad necesaria para luchar con disciplina. Mezclada con amaranto o con cacao, la miel se transformaba en un vínculo perfecto entre la dureza de la vida militar y la dulzura de la vida eterna prometida por los dioses. En los momentos previos a la batalla, los guerreros no solo comían, también participaban en actos colectivos que reforzaban su unión. Compartir alimentos era compartir destino. Imagina un grupo de hombres reunidos, sentados en círculo, comiendo juntos tamales, bebiendo atole y recibiendo las bendiciones de los sacerdotes. No se trataba de un banquete, sino de un pacto. La comida sellaba un juramento de hermandad, recordándoles que lucharían codo a codo y que, si caían, lo harían como ofrendas dignas del sol. La preparación alimenticia de los guerreros aztecas, entonces, era un ritual complejo que combinaba lo físico,
lo espiritual y lo colectivo. Cada alimento tenía un lugar en ese entramado sagrado. Comer no era un acto de placer, sino de deber. Era una forma de recordar que la guerra no era un capricho humano, sino una necesidad cósmica, y el guerrero, al nutrirse con esos alimentos, se transformaba en un instrumento de los dioses, un ser que caminaba entre lo terrenal y lo divino. Así, cuando al amanecer los tambores resonaban y las caracolas anunciaban la partida, los guerreros aztecas marchaban con el estómago saciado y el espíritu enardecido. No habían comido simplemente para sobrevivir, habían comido para luchar, para morir si era necesario, y para convertirse en alimento del sol eterno. El impacto de esta dieta ritual y práctica se veía reflejado directamente en el desempeño del guerrero azteca en el campo de batalla. Alimentados con maíz, cacao, amaranto, chile y semillas, los combatientes no solo estaban físicamente preparados, sino también espiritualmente convencidos de que llevaban dentro de sí la fuerza de los dioses. Esta combinación de energía corporal y fe cósmica les daba una resistencia extraordinaria, una disciplina férrea y un coraje inquebrantable. Los conquistadores españoles, al enfrentarse por primera vez a los ejércitos mexicas, quedaron impresionados por su resistencia y su capacidad para luchar durante horas sin desfallecer, mientras que los europeos dependían en gran medida del pan, la carne y el vino. Los guerreros aztecas se mantenían en pie con tortillas, tamales, pinole y bebidas de cacao. Esta diferencia de dietas sorprendió a los cronistas, que reconocían la eficacia de los alimentos prehispánicos, especialmente porque eran ligeros de transportar y muy energéticos. Más aún, la preparación ritual que acompañaba a la comida les daba a los guerreros una motivación psicológica y espiritual que los europeos no siempre comprendían. Un soldado español podía alimentarse para sobrevivir. Un guerrero azteca lo hacía para cumplir un mandato divino. Esta diferencia de perspectiva era clave. El alimento no era solo sustento, sino combustible sagrado para una misión trascendental. La disciplina alimenticia también era un factor de cohesión social. Cada guerrero sabía que estaba comiendo lo mismo que sus compañeros, que todos compartían la fuerza del maíz y el ardor del chile. Esa igualdad en la dieta reforzaba la hermandad, eliminando las diferencias entre nobles y plebeyos en el momento de la guerra. Aunque algunos alimentos, como el cacao, estaban reservados para los de mayor rango, la base de la dieta, maíz, frijoles, tamales y pinole, era común para todos. Así, en el campo de batalla, los guerreros luchaban como un solo cuerpo, unidos por la misma sangre y el mismo alimento. El simbolismo de los alimentos también tenía un efecto psicológico profundo. Comer amaranto bendecido, beber cacao espumoso o sentir el ardor del chile en la lengua eran recordatorios constantes de que no peleaban por sí mismos, sino por mantener vivo el equilibrio del universo. La comida era, entonces, un arma invisible, fortalecía la moral, mantenía la disciplina y convencía al guerrero de que su sacrificio tenía un propósito mayor. Esta visión cósmica de la alimentación hacía que, incluso en la derrota o en la muerte, el guerrero no perdiera. Si caía en combate, sabía que se convertiría en alimento para el sol, completando el ciclo eterno que sostenía al mundo. En ese sentido, cada bocado antes de la batalla era también una aceptación del destino, luchar, morir y renacer en la gloria divina. Hoy en día, cuando analizamos la dieta de los guerreros aztecas, podemos reconocer su sofisticación. No solo era nutritiva y práctica, sino profundamente simbólica. Los mexicas habían comprendido que la guerra no podía ganarse solo con armas. Hacía falta energía, organización y, sobre todo, fe. La comida era la base de esa fuerza integral, un puente entre el cuerpo y el cosmos. Por eso, responder a la pregunta, ¿qué comía un guerrero azteca antes de la batalla?, nos revela mucho más que un simple menú. Nos muestra una cosmovisión entera: tortillas, tamales, pinole, cacao, amaranto, chile, semillas y miel no eran simples alimentos,
sino piezas de un engranaje cósmico que preparaba al hombre para convertirse en ofrenda viviente. En conclusión, el guerrero azteca no comía solo para saciar el hambre, comía para honrar a sus dioses, para reforzar su hermandad con sus compañeros, para mantener su cuerpo fuerte y su espíritu encendido. Cada alimento era un recordatorio de su destino: luchar con el corazón ardiente, morir con honor y convertirse, finalmente, en alimento del sol. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.